En su tradicional mensaje de Navidad, el Papa Benedicto XVI volvió a oponerse al matrimonio homosexual. Las críticas de la Santa Sede a las minorías sexuales han desatado diversas protestas en el Vaticano. Claro, y vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tal vez para nadie es novedad que la Iglesia Católica se oponga al matrimonio homosexual, pero sí puede llamar la atención el tono de estas declaraciones. Alguna de las cosas que se dijo en este mensaje de Navidad, por ejemplo, es que el matrimonio homosexual o los homosexuales atentan contra la familia, además que se estaría desviando un poco la identidad de género que les entrega Dios, señala que se estaría yendo contra la naturaleza. ¿Qué les parece a ustedes como agrupaciones de este tipo de palabras, sobre todo en nuestro país, cuando hemos debatido muchísimo respecto a la integración, a la igualdad? ¿Van en contra tal vez de esa lógica? No, por cierto, uno lo primero que tiene que señalar es que aquí hay una persistente homofobia del Vaticano y un discurso homofóbico que busca desviar la atención. O sea, cuando el papado sale a decir lo que está diciendo, por ejemplo, respecto de este mensaje fin de año, lo que está buscando, entre otras cuestiones, es mantener un discurso históricamente homofóbico, pero además intenta con esta homofobia encubrir y distraer la atención respecto del abuso en que ha incurrido parte importante del clero a lo ancho y largo del mundo. Esto es una estrategia comunicacional específicamente diseñada con esos fines, entre otras cosas. Pero además aquí esto no nos sorprende, porque cuando el Papa bendice a una parlamentaria que promueve una ley en Uganda que busca asesinar a los homosexuales solo por su orientación sexual, bueno, no hay mucho más paño que cortar en este plano. Entonces, en ese contexto, y las iglesias, esta iglesia en particular y el papado este en particular, ha hecho de la prédica del odio una cuestión permanente, constante, sistemática. Es increíble cómo borran con el codo lo que escriben con la mano respecto a los valores del cristianismo. Nosotros hemos señalado en una declaración pública que lo más anticristiano que hoy día hay en el mundo, si uno va a las fuentes originales del cristianismo, es la prédica del odio de este Papa y de su jerarquía. Ahora, sí. Queríamos saber cómo podía influir estas palabras y este énfasis que pone Benedicto XVI en las discusiones que se dan a nivel local, si eso es lo que nos interesa también. ¿Puede afectarlo, cree usted? No, por cierto que no afecta. Aquí las iglesias católicas y evangélicas solo se callaron, por ejemplo, en su oposición a la ley antidiscriminatoria cuando hubo un asesinato brutal, tremendo, que conmovió a todo el mundo. Bueno, ellos esperan tal vez un asesinato brutal como el que tuvimos para callarse la voz y dejar de interferir en el proceso legislativo respecto a uniones civiles o matrimonio igualitario. ¿Esa es la moral que tienen las iglesias en Chile? Entonces, ese es el tema. Por cierto que influye. Bueno, pero el discurso de odio, la desesperación del Vaticano y de las jerarquías locales tiene que ver, entre otras cosas, con esa pérdida de poder. Ya la credibilidad de la iglesia en los temas que tienen que ver con los seres humanos, con la dignidad humana, no tienen el peso que tenían. Y esa desesperación, por ejemplo, si uno se fija, ¿cuál es la fijación permanente de la jerarquía católica chilena y del papado? La sexualidad de los seres humanos. ¿Cuándo aparecen oportunistamente, de repente hacen discursos respecto del sueldo ético en Chile? Pero es la constante, la preocupación por la pobreza. La pobreza ellos la entienden solamente como el tema de la caridad, no como redignificar a los pobres, otorgando trabajo, mejores sueldos. Oportunistamente, como digo, de repente en contadas ocasiones hacen discursos respecto al tema de la dignidad de los seres humanos basada en la distribución desigual de los ingresos que tenemos en Chile, pero su obsesión es la sexualidad de los seres humanos. Pero uno igual podría ponerse en la posición de tal vez apelar a la libertad de credo, de religión, y que cada uno de ellos plantee cuáles son su pensamiento respecto a ciertos temas. ¿En dónde o cuál es el punto en el cual se pasa a llevar tal vez eso, la libertad de expresar que se está a favor o en contra respecto a ciertos temas? Yo estuve preso, relegado, fui torturado en la época de la dictadura por defender, entre otras cosas, la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene límites, y los límites son la dignidad humana. ¿Acá se afecta la dignidad? Sí, por cierto, se afectan los derechos humanos fundamentales cuando tú niegas un principio básico que está establecido incluso en la Constitución, con todo lo antidemocrática que es nuestra Constitución, que es la igualdad ante la ley. Cuando nosotros demandamos matrimonio igualitario, cuando demandamos igual trato, iguales deberes, iguales derechos, estamos apelando a ese artículo, a la igualdad ante la ley. Somos todos seres humanos y dignos, por tanto, de respeto y consideración en función de esa humanidad. El discurso de la Iglesia Católica, mundial y chilena, vulnera esa dignidad, ese principio básico. Entonces, aquí la libertad de expresión no está en cuestión. Aquí la libertad de expresión tiene que tener sus límites. Esos límites están dados por la dignidad humana, el respeto fundamental a los derechos humanos. Y eso es lo que la Iglesia borra con el codo.
¿Qué expectativas tienen ustedes como Móvil H de que se avance en estos temas aquí en Chile? Fue uno de los temas de campaña, digamos, el del presidente Sebastián Piñera, y parecía que ahí se abría una puerta para ir abordando estos temas precisamente y paradójicamente quizás en un gobierno de centro derecha, pero no ha habido grandes avances en esa materia salvo por la ley de discriminación quizás. ¿Cuáles son sus expectativas de cara a un año que va a ser nuevamente de elecciones presidenciales? No, tú decías abrir la puerta. Lo ponías en condicional. Nosotros creemos que la puerta está abierta y ya no se cierra. Por lo tanto, en ese contexto nosotros tenemos la convicción de que por nuestras propias capacidades, pero además por el cambio cultural que ha operado en la sociedad chilena en su conjunto, con la excepción notable de las iglesias, y una parte minoritaria de la clase política, creemos que hay condiciones para sacar de aquí al final del próximo año ley de uniones civiles. Y si ustedes miran las cifras, las estadísticas, hoy día las uniones civiles tienen un apoyo de un 80% de la población. Matrimonio igualitario con hijos va en 50-55% dependiendo de la encuesta. Y eso va subiendo el apoyo. Entonces, por lo tanto, aquí no es cuestión de si va a haber o no legislación, si van a haber reconocimiento igualdad ante la ley. El tema es cuándo. Y es más temprano de lo que los agoreros creen. Porque hoy día la clase política en su conjunto, por ejemplo, vienen presidenciales, tú lo señalabas el próximo año. La medida que vamos a colocar desde ahí hacia arriba para los candidatos presidenciales de centro, izquierda o derecha, hombres o mujeres, va a ser matrimonio igualitario con adopción de hijos. Está resuelto el tema de las uniones civiles, por lo tanto aquí, candidato progresista de centro, de derecha, que no se comprometa con matrimonio igualitario y de ahí hacia arriba, va a estar desfasado desde los tiempos políticos, históricos y culturales de la sociedad chilena y por lo tanto esas son las demandas que van a copar la agenda en el próximo año. Está resuelto el tema de matrimonio. ¿Y usted cree que realmente es un tema que le importa a la sociedad chilena, que a la mayoría de la sociedad chilena? Por cierto, yo creo que sí, cuando son 2 millones de chilenos los que conviven hoy día, y la mayoría son parejas heterosexuales, y que esos 2 millones no tienen los mismos derechos, no tienen la garantía de la protección de su relación de pareja. Cuando se muere uno de ellos y es el titular de la vivienda, viene la familia del que falleció y arrasa con todos los bienes. Bueno, son situaciones cotidianas y reales. Y lo demuestran las encuestas, cuando el 80% está, reitero, dice que está a favor de las uniones civiles y un 50-55% de matrimonio igualitario, quiere decir que este es un tema, porque tiene que ver con la cotidianeidad, tiene que ver con la dignidad de los seres humanos, tiene que ver con mi familia. Todos tenemos un familiar que convive o tenemos un amigo, un pariente, un primo que es gay, que es lesbiana y por lo tanto esto está muy cercano en la cotidianidad de la gente y por lo tanto de eso se tiene que preocupar la política. Si la política no se preocupa de las cuestiones cotidianas, de la calidad de vida de las personas, no sé de qué se podría preocupar. ¿Debiese estar sí o sí en lo que queda del gobierno de Sebastián Piñera ya zanjado ese tema, el acuerdo de vida en pareja, de cómo legalizar, en el fondo que haya alguna, podríamos decir, institución que regule esto? Se lo pregunto también porque usted señala que vamos a estar en un año de elecciones donde seguramente ustedes van a exigir que haya un pronunciamiento claro de todos los candidatos a los temas que se plantean. Y porque hay un compromiso, pero hay una reticencia de ciertos sectores, particularmente de la UDI. Bueno, yo tengo la certeza de que por diversas señales concretas que hemos recibido de parte del Ejecutivo, ministro Chadwi, el presidente Piñera, la ministra vocera, han señalado la voluntad del gobierno de resolver este tema en este periodo, el tema de las uniones civiles. Y la ministra, el miércoles pasado, estuvimos en la comisión, se reanudó la discusión en la Comisión de Constitución, señaló ahí ante los medios de comunicación que el gobierno no renunciaba a aplicar la urgencia si fuera necesario, si esto se traba en el Congreso. Y además, el presidente de la Comisión de Constitución, que es el senador Hernán Larraín, de la UDI, está dispuesto, y lo señaló expresamente ante los medios y en la comisión, de que él va a trabajar, que este proyecto ya no sale de la comisión hasta que sea despachado. Y tenemos los votos en la Cámara y en el Senado para aprobar una legislación de esta naturaleza. Por lo tanto, yo tengo la convicción, en función de nuestra capacidad de movilización, del cambio cultural que hemos hecho y de que este es un tema insoslayable al cual los políticos, los parlamentarios no pueden sacarle el bulto, que vamos a tener ley de uniones civiles. Señor Jiménez, usted, ya que estamos hablando del Congreso y del Parlamento, ¿tiene aspiraciones de llegar al Parlamento efectivamente? Tenemos una decisión tomada en el móvil respecto de levantar mi candidatura a diputado en algún distrito de la región metropolitana. Estamos evaluando en qué distrito. Me ofrecieron la posibilidad de ir en zona norte-sur del país, pero yo señalé que éticamente no corresponde porque uno no puede suplantar los liderazgos locales, hay que dejar que esos liderazgos florezcan. Y descarté el distrito de Santiago Centro en particular porque anunció su candidatura Giorgio Jackson por ahí, y nosotros nos vamos a hacer
curas de Catapilco, de dirigentes sociales relevantes que nos parece que tienen y deben llegar al Congreso para darle tiraje a la chimenea y tener un Congreso mucho más representativo, más democrático, más transparente. ¿Y apoyado por un partido, claro? Estamos evaluando. Hay ofrecimientos de partidos que están en la concertación y partidos que están fuera de la concertación. Por cierto, la gente sabe mi historia. Yo vengo de la izquierda, vengo del progresismo y por lo tanto yo no iría nunca en un partido de derecha porque no expresa mis valores y mi ética política en ese sentido. Por lo tanto, pero estamos conversando esa situación. Vamos a tener novedades, yo creo que máximo una semana más y esperamos competir y ser parte del proceso de renovación tan necesaria en nuestro Congreso. Perfecto. Orlando Jiménez, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Los invitamos ahora a una pausa. Volvemos pronto con más noticias.